Gabon guztioi, bai, maiatzean gaude, Radio Vitorian zaudete eta Eusko Ikaskuntzaren mai inguruak entzuten ari zarete. Eta maiatzeko jaiei buruz hitz egingo dugu. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy con dos invitados para hablar de las festividades del mes de mayo. Y vamos con las presentaciones. A mi derecha, Isidro Sáenz de Urturi. Isidro, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Un hombre que nos acompaña en las tertulias de Eusko Ikaskuntza por lo menos un par de veces a lo largo de cada temporada. Isidro, socio de Eusko Ikaskuntza y del Seminario a la vez de Etnografía, investigador de festividades y otras costumbres de Álava. ¿Tanta importancia tiene, Isidro, el mes de mayo en el calendario festivo? Pues en el calendario festivo, si ves el mismo calendario de Gerardo López de Greño, yo creo que lo que más se extiende es el mes de mayo, porque tenemos la Cruz de Mayo, después tenemos el agua de Zorlada, San Gregorio, después el mes de María, el de las hijas de María, de los pueblos, las primeras comuniones, y aparte de eso tenemos la festividad, el traslado de la Virgen de Estíbaliz en los pueblos. Bueno, teníamos, y es una pena que las hijas de María, pues la festividad de las hijas de María, el rosario era un mes que había rosario todos los días en las parroquias. Si no decía el párroco, lo decía un señor o una señora. En muchos pueblos de la añada se decía a mediodía y otros se decía a la noche, según el trabajo. Eso en cuanto a la religión católica, pero anteriormente a la llegada de dicha religión por estos lares, también, digamos, en las costumbres paganas nos encontramos con momentos importantes. Sí, el mes de mayo lo vemos muy importante. Mayo y junio es una cosa, es el mes de las flores. Y sabemos que en la época pagana, en mayo, se hacían en los templos, se ofrecían flores. En los templos romanos. A los dioses, hay una diosa y un dios que era el mes de mayo. Tenía su festividad. ¿Levantar el mayo, por ejemplo, en la zona de Arana? Y no solo en Arana, se hacía en cantidad de pueblos de Álava. ¿Es una costumbre pagana? Sí, es una costumbre pagana. Y eso ya sabemos, lo hacían los griegos y lo copian los romanos. Y no se ha perdido, porque lo vemos en Grecia, lo vemos en Turquía, lo vemos en Italia y lo vemos en España. O sea, no es una zona concreta de un sitio, es toda una cornisa. Y es más, hasta en la zona del Tirol, la zona de Austria también se pone. O sea, hay una zona de Francia, España, Portugal, al norte, que es muy curiosa. Aún se mantiene toda la provincia de Soria, toda la zona de los Pinares se lo mantiene. Yo el año pasado estuve, el día 1 de mayo, estuve en Quintanar de la Sierra, que es Burgos, y los pueblos de Aranda, Molinos de Duero, que son Soria, Bolena, otros pueblos, ponen unos mayos que quisiéramos ponerlos en Álava como los ponen ellos. Van al monte con banda de música a tirar el árbol. Y lo bajan en un carro, ponen unos caballetes encima y lo traen entero encima del carro, nada de arrastrarlo. ¿Está relacionado con las localidades que están a una altitud importante en metros o no? También nos lo encontramos levantar el mayo en zonas llanas. Sí, en zonas llanas. También. Claro, aquí, en la Puebla de Arganzón se pone un mayo de chopo y eso ahí lo ponen el día de San Juan. Y ahí no están en la montaña. Y no está en la montaña. Y hay cantidad de pueblos, en este pueblo en Salvatierra, se pone la noche de San Juan y no está en la montaña. Y hay pueblos de aquí que lo han perdido, porque todavía te dicen, cuando están tirando a bolos, el Interpueblos, que alguna vez acudo yo allí, dicen, buen ambiente y mejor almuerzo. Y te dicen, esta loma es más larga que el mayo de mayo. O sea, con eso ya han dicho bastante. ¿Y la loma es la tabla? La tabla. Es más larga que el mayo de mayo. Claro, los pueblos presumían de poner el mayo más alto de cada pueblo. El chepo más alto, la haya o el roble, sería, ¿no? El árbol que tenía más derecho. Y claro, presumir que era la loma, que es más larga que el mayo, de mayo ya... ¿Y para qué se levantaba el mayo? ¿Con qué significado se levantaba y se levanta? Y se levanta para proteger primero el pueblo. ¿De tormentas o...? Y las cosechas. Y es curioso el mayo. Y luego, en los que no se pone el mayo, que lo habrá tocado, nos contará Iturrate, el tema ese, el 3 de mayo se iba por los pueblos, yo me acuerdo en la parroquia de Monaguillo, había unas cuantas cruces de campo, y ese día a bendecir las cruces y tocar y repicar las campanas, y se hacían todos los pueblos que había curas. Y ahora se ha perdido esa costumbre y se hace el día San Isidro, bendecir los campos. Lo hemos trasladado todos a San Isidro, ya hace un montón de años. Primero no hay sacerdotes en los pueblos, no se puede hacer la ceremonia de las cruces,
Y la gente ese día habían cogido el agua de Ramos, o sea, del día del domingo de Ramos, el agua, y mojaban el ramito y le ponían las piezas. El que no había colocado el domingo de Ramos, ese día lo volvía a colocar con agua. Y además decían una oración, mata al sapo, como en cantidad, porque tenía una oración, rezando un Padre Nuestro, y con esta agua bendita mata al sapo y mata el ratón. Antes de ponerlo en la tierra, bendecían el campo. Y es que también nos acompaña José Iturrate, estudioso en Historia Alavesa. Ha publicado recientemente un libro sobre la parroquia de Murguía. José Iturrate Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿Iturrate de dónde? ¿De dónde es Iturrate? ¿Dónde nació José Iturrate? Yo soy nacido en Jubo, Valle de Zuya. Zuyano, por lo tanto. Valle de Zuya, Zuyano. Había mucha honra y siempre nos tira mucho aquella tierra para todo. Incluso para estos temas que estáis comentando. Por ejemplo, la Cruz de Mayo, pues yo recuerdo de mi pueblo que había 4 cruces, de las cuales algunas persisten, ¿no? La Cruz de Arriaga, una camino de Vitoriano, una hermosa cruz de piedra bien trabajada con peana, y allí está en un cruce de caminos. La Cruz de Basochi también era de piedra y está un poco arrinconada entre matos, pero persiste. La Cruz de Arteaga, a la entrada de la dehesa, era de madera y esta se ha perdido en medio de la maleza, no existe. Pero la Cruz de Orisolo, que también está a la entrada del pueblo yendo de Murguía, que era de madera, incrustada en una piedra grande que hay allí, ahora se ha colocado de hierro y bueno, pues allí persiste. Mayo. Y cuando llegaba mayo, ¿qué era lo más, digamos, peculiar, lo más característico del mes de mayo? Empezábamos el mes de mayo por ser, claro, mes de María y de hacer los cultos marianos en las parroquias y ermitas. Pero el 3 de mayo sí era muy significativo porque se iba después de la misa de la mañana, el párroco iba con unos monaguillos y alguna persona mayor quizás, iba visitando las cruces, colocaba en ellas una crucecita como un pequeño cirio hecha de cera y la pegaba a la piedra y la encendía, y aquí después se quemaba el trocito de cera de la cruz y hacía las oraciones. Iba a visitar después las siguientes cruces, ¿no? En Jugo teníamos 4, pero en Marquina, por ejemplo, había 3. Se sabe que había 3 y la costumbre era parecida. De tal manera que allí incluso en Marquina consta que en el siglo XVII y XVIII al párroco se le daba unos reales por hacer esa visita. Pagaba unos reales, incluso se gastaba un vinillo. Dice así: más al señor cura por visitar las cruces se le abonaron 2 reales. Y dice, a los acompañantes también participaban, porque dice, más media zumbre de vino cuando estuvimos con el señor cura para la visita de las cruces. Eso en 1822. ¿A usted cuando hizo lo de las cruces? Yo no recuerdo haberlo hecho nunca. No. No. Ni siquiera de niño verlo. De niño sí, de niño acompañar al párroco en esa visita a las 4 cruces de nuestro pueblo, pues ciertamente hacíamos, y nos enseñaban nuestros mayores, los padres, cuando pasábamos delante de la cruz, a decir esa oración muy conocida. Dice: adoramos de Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Así que pasábamos, teníamos ya costumbre de besar la cruz y tirar para adelante. ¿Las comuniones a qué edad se hacían? Pues antes se hacía a los 7 años cumplidos más o menos. Ahora se han retrasado como a los 8 años, 8 o 9. ¿Había que ir a la catequesis o no había tiempo para catequesis porque había que ayudar en casa? Sí, bueno, no se iba a la catequesis. No se iba. Incluso en casa también se enseñaba el catecismo, se repasaba,
y en definitiva se aprendía hasta de memoria en aquellos tiempos pasados, de tal manera que había una sintonía total entre lo que se vivía en la parroquia y lo que se vivía en las casas, que eso creo que pues ha cambiado. Pero bueno, sí que se puede hacer en casa hoy también una educación muy correcta en este sentido. Le quiero decir, tampoco aprender de memoria no llevaba a muchos sitios, ¿no? Sí, bueno, pues debe de hacerse, ¿no? Porque el cristianismo es buena doctrina y es buen mensaje y es válido para la vida y ordena un poco la vida ciudadana, y si se hace caso a lo que el Señor nos enseña, pues la sociedad caminaría un poquito mejor. ¿Cuándo se casaban los zuillanos, por ejemplo? ¿Mayo también era el mes preferido? Pues eso yo no lo sé. Si era mayo o septiembre, mes. Yo creo que cualquier mes. Cualquier mes. Sí. No se miraba por aquel entonces. Sí, no. ¿Y existían celebraciones, viajes, como hemos conocido y pues, conocemos? Yo creo que inicialmente no había viajes. Ahora sumo algún viaje pues muy cercano. ¿A Bilbao? Pues eso, no sé. Viaje de novios a Bilbao, viaje de novios a Vitoria, viaje... Es un tema que no sé. San Sebastián, bueno, San Sebastián ya... A ver el mar. Transoceánico. ¿Y comidas? ¿Recuerda grandes celebraciones? ¿Comidas, por ejemplo, alrededor de esas celebraciones del mes de mayo? Allí en Zuya, ¿dónde comían? No ¿Una especialmente. Boda? No. Yo creo que las bodas se hacía la fiesta en casa. En casa. La comida en casa. Sí que era... Menudo y trabajo. algunas cocineras del pueblo ayudaban y colaboraban a hacer la comida, pero la comida se preparaba en casa. ¿Recuerdas alguna de esas? Sí, ¿no? Pues yo recuerdo, porque además lo de Treviño y lo de Alpalaca, en el atrás de Baskonia, lo citamos, pues las bodas en los pueblos hacían, o sea, en la sala de arriba, que era una sala pequeña donde malamente cabían 15 personas. ¿O 20. ¿Sala de consejo? ¿Sala de...? No, la sala se llama la sala de arriba, o sea, y en la zona nuestra, la cocina está abajo. Ajá. Y arriba hay una sala grande, que hay una mesa grande de comedor, que algunas tienen una maravilla de mesas, todo de una pieza, arriba. Hablas dentro de las casas. Sí. Y eso se llama la sala. Y ahí pues se juntaban los padres, los novios, el cura, o sea, el que les había casado, el párroco, porque obviamente los casaba algún familiar, algún sacerdote familiar. Eso también me acuerdo. Y los más allegados. Y los demás comían en el portal, ni en la cocina, o sea, sobre todo en el portal, abajo, porque no cabían todos arriba. Y las mozas del pueblo y las cocinas del pueblo eran las que preparaban la comida, y las mozas del pueblo las servían, ordinariamente. Y en la boda, pues arriba, el primer plato siempre iban los primeros arriba, y los de abajo eran los últimos. O sea, y ese día pues se mataba en la casa una oveja o un cordero o y las bodas no pasan de 50 personas, ninguna, 50, 60 como máximo. Luego ya vino la moda de los 60 y pico a hacerla en Vitoria, porque la gente está trabajando en Vitoria y se casan en San Vicente, San Miguel, cantidad de bodas, y se hacen en bares, y pierden todo el encanto de los pueblos, porque en los pueblos de las villas, como era Murguía, yo he conocido en Apodaca también, siempre se hacía la boda en la casa de la chica, nunca del chico, en el pueblo de la chica, siempre se hacía la boda. Entonces el novio era de fuera, y claro, había que buscarle un amigo, una casa para que se vistiese allí. Y claro, salía el novio con la música que traían siempre, entonces traían un acordeón, unas panderetas, siempre había música ese día. Si no había luto, si había luto no había música. Y el mozo siempre iba, el novio el primero, hasta la iglesia. Y hasta que no entraba a la iglesia, tiraban un cohete cuando llegaba a la iglesia, porque salía la novia, porque no se podían ver en el camino. Ahora por teléfono móvil y antes tirando cohetes. Oye, que ya estoy aquí. Y la moza, o sea, la novia subía con sus novios. Cohetes. Y tirando cohetes y con su música. Y luego, después de la boda, era lo típico tirar almendras y confites. En una boda, por pobre que sería, no podían faltar las almendras garrapiñadas. O sea, las almendras blancas, ya podía ser la boda más pobre del pueblo, el más pobre, pastores o criados, que había que agenciarle una bolsita de almendras blancas. No sé qué será mejor o peor, pero desde luego ha cambiado mucho esto, ¿eh? Ha cambiado mucho esto. Y lo de veneración por la Virgen, Isidro, ¿hasta dónde se extiende la veneración por la Virgen de Estíbaliz? Te quiero decir, en Zuya está Nuestra Señora de Oro. ¿Hasta dónde se extiende esa veneración por Estíbaliz? ¿Solo es en la llanada? No toda la provincia. Lo mismo Rioja, que es en todo el territorio. Se hacen los recorridos de la Virgen de Estíbaliz,
creo que se hicieron en el año 20 y pico, no estoy ahora exacto la fecha, y se hacían siempre en el mes de mayo, que hay unos carteles preciosos de los... Tengo que pedir un día los... Pero hablas de esa virgen que iba dentro de una cajita. Una talla así grande que se llevaba en unas andas, se salió de los de Apodaca, tenemos que ir a recibirla al término, o sea, donde está el mojón entre Apodaca y Lotana, allí tenemos que ir a esperarla. No esta pequeña capillita que anda por algunas casas de Vitoria, estamos hablando de otra cosa. Pues en Álava había unas 50 imágenes repartidas por todos los pueblos. En Vitoria también se ha ido pasando también, de casa en casa. Pero en Vitoria es la capillita. En cambio en Álava, eso en los pueblos se llevaba, y cada pueblo tenía un año en la iglesia. Y se ponía el mes de mayo, no será el primer domingo el último de mayo, porque había que coincidir, porque claro, luego el último domingo de mayo no se podía hacer el reloj de la Virgen de Estíbaliz, porque era el día de las hijas de María. Que en Álava es una devoción muy... Bueno, ayer estuve en Tobalina, en el Valle de Tobalina, estuve en Frías, en la procesión de San Isidro, y estuve en Quintana Martín Galíndez, y sacaron estandartes de las hijas de María. ¡Qué maravilla! Bueno, yo estaría andando por los pueblos, haciendo el programa de Canal Gastino. Lo primero que abrimos las iglesias, ¿no? Y ves el estandarte de las hijas de María, es una maravilla. Y el hecho de que debías de montar una exposición de estandartes de Álava, elegir unos 50 buenos, que hay maravillas, y exponerse unos 100 días en un centro en Vitoria, para que la gente vea qué maravillas tenemos de estandartes. Por lo tanto, Virgen de Estíbaliz Mayo, también protagonista, y le preguntaba Iturrate, en este caso a Isidro Sáenz de Urturi, cómo se solapan esas veneraciones. Por ejemplo, en Zuya, cómo se reparte el zuyano a la hora de venerar a la Nuestra Señora de Oro y a la Virgen de Estíbaliz. ¿Qué significado tiene para el zuyano cada una de las vírgenes? Bueno, en su época también la Virgen de Estíbaliz recorría los pueblos del valle, tenía en su zona una serie de pueblos, o sea, una imagen para 10, 8 o 12 pueblos, y en Zuya recorría todos los pueblos la misma imagen que iba pasando cada año en un pueblo. Bueno, eso como siempre, ¿no? En este momento está en Zárate, está allí se paró y allí está. Bueno, pues como la Virgen es la misma, yo creo que no hay gran dificultad, a no ser que cada uno pues la tira a su advocación. ¿Pero qué significa oro para un zuyano? Bueno, pues es un poco el centro del valle, y religiosamente pues es un poco el corazón del valle, pero también se visitan, por ejemplo, la ermita de Sarria de la Concepción, que es preciosa, la imagen es una maravilla, y la Virgen de Jugachi, que es una ermita muy bien cuidada, muy bien preparada y relativamente grande, con su imagen también medieval. De manera que en mayo últimamente pues se hacía un programa, de manera que cada domingo se visitaba una imagen, una advocación. Por ejemplo, la de Sarria, el primer domingo, la de Jugachi el segundo, y el tercero y cuarto generalmente coinciden con las fiestas de oro, que son la Ascensión y Pentecostés. Pero si sobrase un domingo, teníamos las Madres Carmelitas con la Virgen del Carmen, y también la Virgen Milagrosa en las Hermanas Hijas de la Caridad. De manera que cubríamos los domingos de mayo de esa manera. Ahora bien, pues bueno, desde siempre la Virgen de Oro tenía un poco una atracción singular para todos, ¿no? Y, sin embargo, Estíbaliz no es en el mes de mayo. No es el mes de mayo, pero sin embargo, hay pueblos que siguen trasladándola. Ya llevamos 5 años que se han puesto otra vez a los traslados. Ahora la meten en una furgoneta en un tractor y se la llevan al pueblo, ya no se esperan en el límite del pueblo, la llevan allí, la reciben con música en algunos pueblos, con chistes o con el acordeón, hacen la fiesta, se juntan todos los pueblos, y antiguamente se hacía una rifa, como el día de las hijas de María. Se hacían los boletos, lo típico era una tarta, una licorera y un pollo de estos. Entonces los pollos comer un pollo era... Sí, cosa grande. Cosa grande, ¿no? Se rifaba un pollo y algunas botellas de licor. Me acuerdo que un año en casa nos tocó la tarta
Joder, entonces ya pues tocarla con el dedo cuando la llevamos a casa. ¿A poco llega a casa deshecha? Parece, si nos está escuchando ahora mismo un joven, como dicen, está alucinando. O sea, está alucinando. Ustedes están contando cosas que han visto, rifas con un pollo. Dígale ahora a un joven que se va a rifar en el pueblo un pollo, a ver qué le dice. Ahora, si le dices a ese joven que es un pollo de los buenos, ten seguro que compra. Porque los pollos ahora de estos, algunos pueblos todavía hay que tienen pollos sueltos. Eso es como un vino pollo de caserío, que se dice. Sí, es como beber un vino, y un vino bueno, ¿no? Un gran reserva. Pues es lo mismo. Todos son vinos, pero de uno a otro. Bueno, pues tenemos en Zuya se han hecho fiestas no lejos, no hace mucho tiempo. El día de Pentecostés, que era el día de los jóvenes, y se ha hecho una romería juvenil con alguna buena asistencia. No sé si ha caído en desuso o no, pero en fin. Y el día de los niños, el día de San Antonio, pues es una aglomeración de niños de Tozuya importante. Pero no terminarán por desaparecer todas estas costumbres. Pues no lo sé. Es posible que algunas ya de las que hemos contado han desaparecido ya, ¿no? Pues la bendición de las cruces. Sin embargo, alguien vendrá por ahí que diga, vamos a restablecer la cruz y ponemos un lugar que sea digno y respetuoso para esta cruz que es de los antepasados, ¿no? ¿Quién sabe? Las iglesias también se conservan, aunque tengan menos asistencia. Son también un tesoro valioso de una tradición que no sé, pues un poco lo más representativo del pueblo. Creo que eso se debe conservar y se conservará, pienso yo. San Isidro, pues es una de las festividades probablemente que más se mantiene respecto a celebrarlo en el día. Mira, ayer todos los sitios que pasamos era fiesta. Y en cantidad de pueblos lo tienen como fiesta oficial del ayuntamiento, San Isidro. Los sitios que pasan en Valdegovía cogen hasta puente, como ayer era martes, el lunes puente. En Respaldiza es una fiesta preciosa, feria, bueno, Respaldiza es nada más. Pero tienes en la Puebla de la Barca, en cantidad de pueblos de La Rioja, se hace una fiesta. Lo único este año que los de La Guardia la trasladaron al domingo, la fiesta de San Isidro. Pero ayer la celebraron también, tuvieron procesión. ¿Agricultor o ganadero trabajando en San Isidro, pecado? Yo no lo sé, no creo. no es pecado. Si hay que trabajar, se trabaja. Si no trabajan, ese día aprovechan todos para ir a comer. Yo los he encontrado en los mejores restaurantes ese día, a los aldeanos, a los labradores. Ese día han dejado todo y a la hora de la comida, a la bendición acuden al pueblo. Uno de la casa tiene que ir a la bendición y a sacar el sato también. Y llevarle las espigas. Ayer me hizo una ilusión porque lo había visto en La Rioja, era ponerlas en Isidro habas. Las primeras habas que cogen se las ponen ahora en Isidro. Yo debía ponerlo en Nájera, que es San Prudencio el patrón, ponerle habas, y me llamó la atención. El día de San Prudencio en Nájera, todo rodeado de habas el San Prudencio. Y ayer lo vi en varios sitios, a San Isidro lo habían puesto cerezas, los frutos de ahora que están cogiendo, los primeros frutos se los ofrecen ese día a San Isidro. Desde luego que tras Semana Santa, mayo, cada mes y cada momento tiene su, digamos, característica, su peculiar forma de ver las cosas. El año depende mucho también y muy dirigido a lo que son los campos, porque estamos haciendo referencia pues a los frutos, las cosechas y cómo está el campo respecto al calendario. Ya en el mes de junio, si hay una tradición que también me llama la atención, que no sé si en el mes de agosto tiene también alguna representación, es la de desnudos en algunos lugares, a la veces en la noche de San Juan, creo, sí, la noche más larga del año, salen desnudos por los campos de cereal. En la zona nuestra de Ciguitia, los hombres, yo lo tengo recogido. Yo es que he visto alguno. La gente ese día, de cintura para abajo, y las mujeres, como para no ir por el campo, pues salían tempranico sin amanecer, y pasando por mancadas, y había unas que iban al rodete del molino de Acosta, o sea, de la Rinoa, que me parece que ese molino pertenece a Acosta, ese molino, pues ahí se metían al rodete a coger la primera agua.
Rocío, el primer El rocío. rocío y a la base después, que es un agua que tiene que salir corriendo de fría. Y eso lo recogemos nosotros en Treviño también. El trabajo de Treviño aparece, en Valdegovía también aparece, y no solo aquí. Yo lo he visto también en la llanada, en pueblos como Miñano y esa zona. Pero es curioso que aparece en Navarra, aparece en Aragón, aparece en Cantabria. ¿Y qué significado tiene? Pues es una costumbre pagana. Porque ya los romanos, ya el día de San Juan, la noche esa larga, era el cambio de solsticio entramos en el cambio de solsticio, ¿no? Y había que quitar, como en invierno quitamos todos aquí en la zona de La Rioja y la montaña de la Mesa, se quema todo el solsticio de invierno. Quemar lo viejo. Queman lo viejo, uno lo queman la víspera Inmaculada, otros la queman el día de Nochevieja. Pues aquí se hacía el día de San Juan, que hacían también los romanos. Los siglos el día de los dioses. Aquí que tenemos a un cura Isidro, no sé qué pensarían los curas cuando veían a algún vecino desnudo por los campos. No sé, hay esas costumbres paganas. Me imagino que en algún momento, pues desde la Iglesia nos han visto ciertas costumbres bien, ¿no? No lo bien vistas. No lo sé, ni lo he conocido, ni he oído yo hablar, por ejemplo, en su día de esa tradición, pues no lo sé. En fin, pues hay que remontarse a tiempos bastante lejanos. Ya le digo que yo lo he visto, bueno, yo lo he visto. Ya, igual es que estos ya son muy formales. Yo esto lo he conocido, además lo he conocido en una poema que lo conocía, salía tempranico la gente a recogerlo. Bueno, y eso he ido yo también a cogerlo. Bueno, de hecho yo me levanté para ver si pillaba a un vecino y le pillé. Y de eso que ha dicho los curas, había un cura en Treviño que era el primero que salía a coger el rocío. El primero que se levantaba El primero. Él se remangaba los pantalones, un pantalón corto se ponía para ese día, se remangaba la sotana y tenía que coger el primero el rocío. Pero ya se levantó un vecino. Y ya se le fastidió el negocio de salir el primero del pueblo. Lo que no conocía tanto Iturrate es lo de Hijas de María. ¿Qué significa Hijas de María? Bueno, pues yo creo que es una asociación de jóvenes femeninas, ¿verdad? Mujeres solteras que se inscribían libremente en esa asociación. Yo la idea que tengo, que y creo, yo por lo que veo, no es antigua, yo creo que es del siglo XX, o sea que no es anterior, siendo 19, 18, pues no, creo que es del siglo XX y pervive como hasta 1960 o 65 por ahí, de tal manera que pues se inscribían y tenían recuerdo un librito que se llamaba Reglamento, se titulaba, y tenía sus capítulos, o sea, sus constituciones, ¿verdad?, ordenanzas, según las que se gobernaba el grupo, y con los actos de reunión de la iglesia, los cultos, tenía una presidenta, secretaria, tesorera, alguna pequeña cuota que pagaban. ¿Pero era, digamos, como una fundación o eran varias, o en cada lugar geográfico existía una? O... Normalmente en cada pueblo había una asociación. ¿Con el mismo nombre? Sí, exactamente igual. Hijas de María. Sí, copia unos de otros con el mismo reglamento, las mismas normas. ¿Había que ser soltera para...? Yo creo que sí, Me parece que cuando contraía matrimonio dejaban de pertenecer, me parece. Que tenía que ver con la virginidad. Pues no lo sé. Era un culto especial a la Virgen María, sobre todo el mes de mayo, y también recuerdo yo en la novena de la Inmaculada. Entonces adornaban especialmente el altar, tenían sus oraciones especiales, también pues tenía su estandarte que habéis comentado, que yo también he visto algunos muy bordados, preciosos, y hacían una procesión que no sé ahora si era el día de la Inmaculada o era por mayo, no sé, tú sabrás. Isidro, Hijas de María. Mira, Iturrate, que prácticamente en cada localidad, pues digamos que una fundación, una asociación. En Vitoria la teníamos en San Miguel, y todavía tiene la capilla de Hijas de María, tiene su capilla propia en San Miguel. Y yo me acuerdo de joven, las hijas o sea, el mayo, la fiesta de mayo, pues todas que pertenecían a las Hijas de María de Vitoria iban a San Miguel, y la iglesia llena de jóvenes.
Y en los pueblos, en la zona nuestra en Apodaca, se juntaban las de Antezana, Foronda, Greña, Mandojana, Echavarri-Viña, Mendaroqueta y Letona, bajaban todas a Apodaca a celebrar, todas las chicas celebraban en Apodaca el último domingo de mayo. Subían todas, bueno, desde Arangue subían. O sea, todo el ayuntamiento de Antiguo Foronda. Sí, porque no has dicho todo Cigoitia, sino que no. Has dicho parte de la actual Cigoitia. Sí, y luego lo que era el ayuntamiento de Foronda, porque Apodaca, Echavarri y Mendaroqueta pertenecen al Principado de Armentia, no al de Cigoitia, que es curioso. ¿No? Y entonces, claro, en Apodaca se celebraban el Día de las Hijas de María de toda la comarca, de toda esa zona. Y se venían ese día todas las chicas a Apodaca. Se traía un predicador y luego se hacía la procesión, o sea, después del rosario se hacía la procesión por el pueblo. Las chicas iban cantando, se tiraron muchos cohetes ese día. Luego se hacía la clásica rifa y después pues, la gente, pues, de chiflas, los hombres iban al juego bolos, las chicas se bajaban Mendiguren al baile, pero todas en procesión después a Mendiguren al baile, se bajaba. Y eso se hacía en cantidad de sitios. Hombre, y algunos de los chicos también irían. Claro, ¿no? Luego los chicos al baile después de la partida de bolos. Y era curioso porque ahora mismo en Treviño, también recorriendo Treviño, en todos los pueblos aparecen las hijas de María, en la llanada las hijas de María, y tiene un estandarte, ya hemos dicho antes, preciosos. Y hay una cosa curiosa, que hay un estandarte de 1800 y pico, una maravilla. No sé si es del 890, una cosa así, el estandarte de hijas de María. Menudo follón que tienen en Treviño. Ahora que dice Treviño, con esto de las festividades, por ejemplo, en Treviño celebran San Prudencio. ¿Sí? Cuando yo, medio en broma, medio en serio, he preguntado a algún treviñés en directo en la radio, ¿cuál es el patrón suyo, el patrón de Burgos? Ni idea. Algunos no tienen ni idea. ¿Cómo van a saber cuál es el patrón de Burgos? Pues es San Formerio. Es San Formerio. Bueno, San Formerio no ¿O es el del enclave de Treviño? Yo me refiero a cuál es la festividad patronal de Burgos, de la provincia de Burgos. Y en Treviño muchos no saben. Pues la fiesta del enclave es San Formerio. Y además ese día en el calendario pone. Y no es muy o sea, es bastante tardía esa fiesta. Sí, y celebran todavía. Sí, hoy se hace una fiesta muy bonita ese sábado. Es fiesta, ahora ya viene el calendario festivo de Treviño, viene, va al Ayuntamiento de Corporación, porque antes el Ayuntamiento de Treviño bajaba a nuestra cena de Uralde siempre. Y ya desde no sé qué época lo cambiaron a San Formelio, aunque lo tenían como patrón, como que tenían varios patrones ahí. Uh-huh. Y luego es patrón también de la Puebla, porque van los dos alcaldes, van a la procesión, llevan los pendones de los 4 pueblos, porque San Formelio pertenece a Pangua, San Esteban, Burgueta y Estavillo, no este pueblo de Álava, según pasamos la carretera, debajo. Estavillo, no me acuerdo cuál. Sí, Estavillo me parece que es. Estavillo sí que está en esta zona, pero sí. No sé si es el que quieres decir, Isidro. Sí, que tiene una iglesia, una portada gótica preciosa. Bueno, ¿qué añoran de épocas pasadas? ¿O no añoran nada? ¿Añoran algo de épocas pasadas? Pues yo creo que hay que vivir el presente y por tanto, pues el pasado, en muchas de esas cosas hay que darlo ya por finalizado. Hombre, lo fundamental, por ejemplo, del mes de mayo, mes de María, pues se sigue cultivando hoy, en buena parte, y en fin, la gente que vive su religiosidad, pues la sigue practicando, ¿eh? Los santuarios y ermitas de la Virgen siguen siendo de primera categoría. Hay una virtud, que ahora no hay obligación, bueno, sino devoción. Sí. También gran parte de estas cosas eran siempre devoción, de las hijas de María, en gran parte de ello, ¿no? Porque ellas mismas escribían y se obligaban, pero bueno, era una simple asociación, pues que tenía su modo de relacionarse y de practicarse, pero vamos, que no era ninguna obligación. Lo que solemos decir, Isidro, es que, desde luego, pues el trabajo vuestro es fundamental para que pasen a la historia, por lo menos. Si se pierden, pues que aparezcan reflejadas en los papeles, y si se pueden recuperar, que se recuperen. Están recuperando ciertas cosas. O sea, yo lo que digo a la gente es adaptarlas ahora, no vamos a hacerlas como ahora, porque eso es imposible, ¿no? Hay que adaptarlas como hizo la Iglesia Católica con el paganismo, adaptarlas. Pues ¿por qué ahora en el siglo XXI no vamos a adaptar estas costumbres a hoy día?
Es lo más sencillo. ¿Mantenemos el pollo o sorteamos un MP3? Claro, ahí está la cuestión. Pues a una rifa se sortea un coche, se sortea una moto, se sortea... Hay que adaptarse a los tiempos modernos. No vemos la rifa de San Antón. O sea, se sortea un viaje por ahí y otras cosas. Y esta fiesta lo mismo. Ahora no hay rosario a la tarde. Tú te vas a los pueblos de Álava, a las iglesias, y han puesto en todos los pueblos la Virgen la Inmaculada, está puesta en una peana, y la ves adornada de flores, y como la iglesia les hace por semanas la limpieza, pues es curioso que hay gente que no pisa la iglesia más que para limpiarla, en el pueblo. Y como le toque el mes de mayo a él, la ponen de flores la Inmaculada, da gusto verla, y ese señor no pisa más que para limpiar la iglesia, poco más. Sí, yo quería decir también que, por ejemplo, en Santuario de Oro, en Zuya, en estos ermitas que hemos comentado antes, pues se sigue celebrando, quizás se han adaptado, pero algunas cosas, pero se sigue celebrando, por ejemplo, pues de la Ascensión de Pentecostés en adelante, pues se hace un novenario por las tardes a las 7:30 de la tarde y suben de todo el valle. Y se termina con una rogativa y con una peregrinaciones una nocturnas merienda. todavía se mantienen, ¿no? Hay algunos casos en que desde Vitoria han ido andando por los huetos. Sí, yo recuerdo haber realizado y todavía ese trayecto de noche. Gente que lo hace pues por devoción suya o si quieres por hacer una excursión o por lo que sea. Pues por lo que sea, pero van andando, atraviesan la sierra y llegan a Oro. Incluso cuando llega la Ascensión todavía hay algunos que vienen desde desde más bien de Cianuri, andando por el Gorbea, pasando por ahí por Areta y por ahí. Llegan a la celebración, a la misa de las 12 a Oro. Hay un trayecto, Posteriormente vienen suelen venir algunos de los hijos y los recogen después de misa y los devuelven a su casa. Pero se sigue todavía esa costumbre entre aquellos que en tiempos pasados lo practicaron de una manera más abundante, o sea, en mayor número. José Iturrate, Isidro Sáez de Urturi, pues muchas gracias por acercarnos a las costumbres del mes de mayo, desde levantar el mayo hasta las hijas de María, en diferentes momentos el mes de mayo, con festividades importantes y desde luego que entrando ya en el próximo verano que marca el solsticio y otra época, como nos decía Isidro. A los dos, muchas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta zuei, badakizue, hemen Radio Vitorian datorren asteburuan beste gai bati buruz hitz egingo dugu, batek eta zeri buruz. Ordura arte, aio.